Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Estamos ya en el último domingo del tiempo de Adviento, estamos a puntito de empezar a celebrar la Navidad. Y yo reconozco que este tiempo de Adviento, sobre todo esta última parte, estas dos últimas semanas sobre todo, y más esta última semana, me recuerda mucho, o siempre me acuerdo de una película, ya tiene unos cuantos años, que se llama Dogma, una película que solo recomiendo a aquellos que tienen un buen sentido del humor, porque es una película hecha por un católico y que habla precisamente del sentido del humor de Dios, que Dios tiene sentido del humor. Y viendo el Adviento, pues yo creo que un poquito sí, parece que sí lo tiene, porque Dios siempre, ¿no? Pero más en este tiempo, yo lo noto más en este tiempo, se esfuerza muchísimo en rompernos los esquemas, en sacarnos de la lógica, en no dejarnos de sorprender ante lo que significa su actuación y su presencia en nuestra vida. Dios siempre busca actuar como no lo esperamos. Y cuanto más nos fijamos en Dios, más nos damos cuenta de esta verdad, por lo menos mi opinión, que Dios se esfuerza en sorprendernos. Si miramos un poquito el Antiguo Testamento, toda la segunda parte del Antiguo Testamento tiene una referencia importantísima, que es el rey David. Todos los libros de la segunda parte, por así decir, hablan de ese rey, ¿no? De ese rey que fue importantísimo en la historia de Israel. El rey conquistador, el rey unificador, el que empezó a construir el templo, que lo acabaría su hijo Salomón, el que unificó todo el reino de Judá y de Israel, el elegido por Dios, el que sería elegido también para que de su descendencia naciera un Salvador, es decir, un rey que siempre ha estado presente en la historia de Israel. De ahí surgió una idea que supera lo religioso, que es lo que se conoce como el mesianismo, el que iba a venir un dirigente político que iba a ser todavía mejor y mayor que el rey David. Y cuando llega el momento, va a Dios y rompe las reglas. No manda a un nuevo David, manda al hijo de una joven. Pone todo el peso de la decisión de la salvación, de la historia de la salvación, en las manos de una joven. Y nosotros pues estamos tan acostumbrados que no nos sorprende el papel de María en la historia de la Encarnación, pero si nos paramos a detener lo que supuso en aquella época, a mí me choca muchísimo, me sorprende. Porque, como sabemos, ahora nos choca muchísimo, pero en aquella época las mujeres en Israel no eran personas, eran propiedades. Primero dependían de sus padres y luego de sus esposos. Por supuesto, no podían heredar. En muchas ciudades, en muchos pueblos, no podían ni siquiera trabajar. Por supuesto, su palabra no servía para nada. Aunque hubiese 50 mujeres, no significa que hubiera testigos de que yo pudiera matar a alguien. Es decir, que la mujer era el último escalón de la sociedad. Y una mujer, una joven, para más señas, es la que tiene el peso de decir sí o decir no, porque María siempre fue libre. Y como apoyo a esa mujer le manda al bueno de José, que siempre hemos dicho que es carpintero, y según los expertos en filología, más que carpintero seguramente que sería un jornalero. Alguien que en un pueblo pobre, como era Nazaret, pues trabajaría en lo que pudiera. Un día trabajaría de carpintero, otro día de pastor, otro día de agricultor, segaría, cosecharía, las labores diarias para ir ganándose el sustento diario. Fue, sin duda, una familia pobre. Y ese es el origen de nuestra salvación. Sorprendente. Rompe los esquemas. Y por si fuera poco, aunque lo celebraremos ya cuando llegue la Navidad, la primera cuna de nuestro Dios es el comedero de animales. Más sorprendente que eso, yo creo que pocas cosas, ¿no? En vez de ese inicio glorioso, ese inicio cortesano, monárquico, esplendoroso, lujoso que los judíos esperaban, todo comienza por la decisión libre de dos jóvenes que se encontraron después de la decisión con sus propias consecuencias, dos jóvenes pues que no creo que aparecieran nunca en los titulares de los periódicos y, si me apuráis,
menos aún en las revistas de corazón. Esa es la capacidad que tiene Dios de sorprendernos, su sentido del humor, sin duda. En vez de hacer lo políticamente correcto, lo que se esperaba de él, Dios se decanta por otra cosa. Hace un gesto de amor por todos los hombres, desde los más excluidos a los más poderosos. Por eso Jesús nace pobre y en un pesebre, para que nadie se sienta excluido, para que todos puedan acercarse. Elige a dos personas políticamente incorrectas para ser padres de Dios. Y elige porque siempre Dios ha ido un poco contracorriente, porque la historia de la salvación siempre ha sido un poco ir a contracorriente, porque si no, pues yo creo que nuestro mundo sería diferente al que es ahora, si realmente esa historia fuera mayoritaria. Y eso para mí, sin duda, que es una lección, porque estamos en un momento muy especial, tiempos interesantes, que dicen los japoneses cuando maldicen, ¿no? Ojalá vivas tiempos interesantes. Estamos en una sociedad en la que se nos motiva, se nos empuja, incluso se nos presiona para que vivamos y pensemos y actuemos lo políticamente correcto. Discrepar no está bien visto. Donde una sociedad donde muchos valores, no voy a decir todos, pero donde muchos valores poco tienen que ver con la fe cristiana. Y ese es nuestro momento. Por eso, Adviento para mí es una pregunta. La pregunta de si quiero ser políticamente correcto o si quiero ser cristiano. Porque ahora mismo no es lo mismo ser políticamente que ser cristiano. Hace unos cuantos años o hace unos cuantos siglos no lo sé, pero ahora no lo es. Lo que sí sé es que lo políticamente correcto es fácil, es cómodo, es tranquilizador. Además, pues me hace convertirme un poquito en el centro del universo, porque como lo que yo digo siempre es verdad, siempre va a ser válido y puedo hacer y puedo pensar prácticamente lo que quiera. O mejor dicho, lo que quieren que yo piense. Pierdo la libertad, pero gano la comodidad. Lo de ser cristiano, pues ciertamente que es más complicado, porque estamos en un momento en el que nos obliga a vivir a contracorriente. Nos obliga a ser y a pensar y a actuar de una manera diferente a lo que nos propone nuestra sociedad. Y eso no es cómodo. Nos propone ser generoso en una época en la que los corruptos son bien vistos. Los que se enriquecen con el dinero de otro, pues les envidiamos. Se nos invita, a no acoger, a no dialogar. Es mucho más fácil en nuestro momento discutir, el estar separados, el polarizar, el separar lo más posible, que el dialogar y encontrar puntos de unión. Y sin embargo, ahí estamos nosotros. O ahí está el mensaje cristiano, el que podemos ser una alternativa. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo lo veo en San José. San José es una figura que a mí siempre me ha encantado. Desde su silencio, desde su poco protagonismo, tiene un peso fundamental para mí. Porque en el Evangelio que hoy hemos proclamado, José tuvo una decisión muy importante. Él podía haber sido políticamente correcto. La ley le apoyaba. Él podía haber denunciado a María por adúltera y María y, por supuesto, Jesús hubieran muerto apedreados y José hubiera sido el justo, hubiera hecho lo correcto, lo legal, lo políticamente correcto. Y, sin embargo, lo que hace José es ser bueno, pensar en la víctima, acoger a la víctima, amar al que estaba siendo excluido, tanto que Jesús será conocido como el Hijo de José. Así es el amor que siente José por María y por Jesús. Él decidió ser políticamente incorrecto y aceptó las consecuencias, porque tuvo que emigrar primero a Belén, luego tuvo que irse a Egipto, tuvo que soportar seguramente las murmuraciones de un pueblo pequeño sobre el embarazo de su mujer y, sin embargo, hizo lo bueno, hizo lo que le ha hecho famoso, no lo que le hubiera convertido en una persona legal. Por eso, para mí,
hoy es un día que se nos invita a pensar en qué queremos para nuestra vida. Porque hasta José dudó. Tuvo que venir un ángel para que le ayudara a tomar la decisión de acoger a su mujer. Es normal que nosotros también nos paremos y pensemos y que metamos la pata y que acertemos y que por fin empecemos a tomar la decisión de si quiero ser cristiano o si quiero ser políticamente correcto. Depende de cada uno. Pero para mí la Navidad empieza a ser, y me gusta, políticamente incorrecta. Que así sea.